última mesa de esta interesante jornada, de estos 2 días de discusión y de inspiración que hemos tenido. Bueno, como muchos de mis antecesores, quiero agradecer al Ayuntamiento de Alcalá, a Crow y a Open por haberme invitado a participar. Y bueno, una reflexión que me ha venido a la mente ahora es que el orden de cómo hemos ido teniendo las discusiones y las ponencias ha sido muy interesante, porque al principio hemos hablado del estado del arte, de la tecnología, su aplicación al turismo, un discurso inspirador, y poco a poco hemos ido entrando en las consideraciones más mundanas y más realistas, ¿no? Hemos visto que muchas veces la tecnología ya está disponible, pero a lo mejor el dato no es tan bueno, que hay que tener en cuenta consideraciones legales, que hay cosas que van a llegar pero todavía no están aquí, está la incomodidad de lo moral, que también hay que tener en cuenta lo moral, vaya fastidio, ¿no? Y bueno, pues todo esto hace que al final se materialicen un número limitado de proyectos reales, ¿no? Y esta mesa va de eso, de los proyectos reales, de todo lo que es pues tecnológicamente posible en este momento, que además es económica y presupuestariamente viable, que además es ético, que además es legal y que además tenemos las personas y los perfiles adecuados para acometerlo. ¿Cuánto de eso que está volando acaba en la cesta de lo real? Y para ello, pues tenemos hoy un panel de profesionales con mucha experiencia que nos van a ayudar con eso, con casos concretos de cómo la tecnología ha llegado a aplicarse en el sector turístico desde un punto de vista tangible, ¿no? Y voy a empezar por presentar a los participantes de la mesa. Primero, aquí a mi izquierda está César Ramos, que es diputado nacional por Cáceres en el Congreso de los Diputados, es portavoz de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. César es ingeniero técnico industrial, es MBA en la EOI, es autor de varios libros de política y digitalización y, bueno, antes de llegar a ser congresista, pues trabajó en automoción y en tecnología. No sé si me he dejado algo, César, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es que ponernos a hablar de tecnología y más pedirle a un político que hable de realidad, imaginaros la realidad que vivimos cada día y más en la circunstancia actual, ¿no? Por eso salir del micromundo aquel que se conforma alrededor del Congreso de los Diputados, pues siempre es bueno y más para hablar de tecnología, ¿no? Bueno. Siguiente en la mesa es Susana Quintas, ella es Country Manager de Mercus. Su background viene de Deloitte, pero sobre todo ha trabajado en banca, ha tenido responsabilidades directivas en Banco Pastor, en Popular, en Santander, luego ha sido consejera en Aliseda y, bueno, pues recientemente se ha incorporado a Mercus, de donde es responsable para España y Latinoamérica. Muchas gracias por vuestra invitación. La verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí hablando de experiencias reales de IoT. Bueno, el siguiente invitado es Álvaro Carrillo de Albornoz. Te he investigado porque no estaba en la web tu perfil, pero bueno, te busca un poquito y además te conocía ya de alguna ponencia. Director general del Instituto Turístico Hotelero, que es un organismo adscrito a la Confederación Española de Hoteleros. Es ingeniero aeronáutico, MBA en el Instituto de Empresa. Estuviste 8 años en Endesa, en I+D+I, y no sé si hace 14 o 15 años pues te incorporaste ya a dirigir el ITH, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias y ya hablaremos, ahora hablamos. Vale. Bueno, y por último tenemos a Carlos López Vázquez, que es concejal de Turismo, Transparencia, Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Ávila. Es, entre otros estudios, es licenciado en Comunicación Audiovisual, máster en Inteligencias Múltiples y Didáctica para la Innovación y ha sido docente, periodista y concejal desde 2019.
Eso es una etapa pues diferente a la que he tenido antes, la que tengo ahora, y la verdad que bueno, como he sido profesor con muchas ganas de aprender, aquí se aprenden muchas cosas y siempre día a día aprendemos, y lo bueno es que lo que aprendamos utilizarlo para mejorar la vida de los demás. Bueno, y si os parece empezamos por el orden de la mesa. César, bueno, es indudable que las infraestructuras turísticas, las infraestructuras de transporte tienen un impacto fundamental en la vida de los ciudadanos, pero también en el turismo, lo vertebra y ayuda a que se produzca, ayuda a atraer a nuestros visitantes. Y te quería preguntar, bueno, alguna reflexión, vamos a hacer una ronda completa ahora, en la que nos expongas bueno, la importancia del transporte en el turismo y cómo habéis utilizado la tecnología, y en concreto creo que tenéis un proyecto chulo de datos, cómo habéis utilizado la analítica de datos para obtener una optimización en el desarrollo de infraestructuras. Bueno, yo creo que el principal cambio que se ha dado dentro del Gobierno y lo que tiene que ver con las infraestructuras es cambiar el foco del Ministerio, que siempre ha sido de Fomento, al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Y eso, que puede parecer algo sin importancia, es lo que más importancia tiene. Antes se ponía el foco en el hormigón, en el acero, en todo lo que es una infraestructura, y muchas veces se diseñaban las infraestructuras simplemente, el objetivo era, la finalidad era la infraestructura. Qué bonito puente, qué maravilloso, pero si eso no tenemos la capacidad que permita una movilidad mejor de los ciudadanos, tenemos un problema. Por eso se cambió el nombre a Movilidad, Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, y hay una de las dinámicas que se ha seguido desde 2017, que además fue una propuesta que hicimos en el Parlamento, que era conseguir los datos que tienen las compañías de telecomunicaciones para conseguir ver cómo se mueven los ciudadanos en este país, cuáles son sus necesidades de movilidad, para a partir de ahí diseñar los medios de transporte y sobre todo las infraestructuras, ¿no? Esos datos bueno, están accesibles dentro del portal del Ministerio de Transporte, y permitió durante la pandemia saber, cuando cada día nos daban el parte los 4 responsables de la gestión de la pandemia, había una persona que era María José Rayo, que era la secretaria general de Transporte, que utilizaba los datos de movilidad para saber si estaban sirviendo o no estaban sirviendo las medidas de restricción de los ciudadanos, ¿no? Pero eso tiene mucho más, es decir, si aumentamos la lupa de qué hacen los ciudadanos cada día, nos tenía que permitir a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, a diseñar sus servicios de transporte. En Extremadura, por fin, tenemos un tren más razonable del que teníamos. De Cáceres a Madrid tardamos menos tiempo, pero de nada sirve que yo de Madrid a Cáceres tarde poco tiempo si cuando llego a la estación de Cáceres no tengo un medio de transporte que me garantice llegar al punto final. Y sobre todo si no me lo garantiza de una forma razonable, utilizando las menos herramientas posibles para que facilite mucho el acceso de los ciudadanos al sitio final al que tienen que llegar, ¿no? Y voy a terminar, porque si no me puedo enrollar mucho. Para mí, quien juega un papel muy importante ahí primero son la intermodalidad, que lo garantiza que las infraestructuras que tienen que tener relación estén cercanas, el tren, el autobús, la carretera, etcétera, pero también las aplicaciones. Yo cuando viajo fuera, lo que intento es utilizar una aplicación que a partir de ella, si estoy en Praga, me permita coger un autobús o me permita coger un taxi o una VTC, pero también que esa misma aplicación me permita coger un transporte de movilidad personal. El que tenga claro que los ciudadanos lo que buscan es facilidad, lo que buscan es que si vienen a Alcalá puedan utilizar la misma aplicación que han utilizado en otro país y que le permita el acceso a todo, es lo que garantiza facilitar la movilidad de los ciudadanos. Creo que ese es el reto que tenemos por delante, pero la parte política tiene un problema. Normalmente nos cuesta entender estas nuevas revoluciones y las revoluciones van por delante de la política. ¿Qué ocurre? Que muchas veces es la parte privada la que está marcando tendencias, y lo que solemos hacer la parte política, sobre todo los que estamos en el Congreso de los Diputados, es cuando vemos una tendencia que se ha producido y que la han cogido y la están aplicando las empresas privadas y se producen desajustes que provocan conflictos, lo que solemos hacer es poner muros. No somos capaces de entender la tecnología a tiempo para hacer la regulación que permita aprovecharlo de la mejor forma posible. Y como no conseguimos hacer eso, después de unos años que ya se ha producido la revolución, nos acojonamos, hablando mal y pronto, y nos ponemos a regular intentando parar algo que es imparable y no aprovechando de la mejor forma la tecnología.
Pues muchas gracias. Y bueno, pues sí, es importante la utilización de las nuevas tecnologías para esas eficiencias, para llegar a los destinos, y cuando llegamos a los destinos tenemos que también eficientarlos, ¿no? O sea, me gustaría, Susana, que nos cuentes cómo una empresa que se dedica a tecnificar infraestructura, a hacer edificios inteligentes, ayuda al sector turístico, que al final también son destinos, también es patrimonio que es susceptible de ser sensorizado, hoteles. ¿Cómo podéis, empresas como la vuestra, ayudar al sector turístico? Y si nos puedes dar algún ejemplo en esta intervención o en la siguiente, como quieras. Seguro. Pues dejadme 10 segundos para que os diga lo que es una plataforma de edificios inteligentes, ¿no? Imaginaos que esto es una nube. La nube es la plataforma, recibe datos de muchísimos sitios, datos de sensores, de los sistemas de información de la compañía, de apps propias, de apps externas, y con todos esos datos, como puede ser, por ejemplo, una alerta en tiempo real de un nivel de CO2 demasiado alto, la plataforma manda instrucciones a la ventilación para que actúe, ¿no? Y por otro lado, este tipo de información es muy transversal porque sirve para el director de sostenibilidad, para el que está gestionando el edificio, el hotel, el museo, lo que sea, para el que toma decisiones estratégicas sobre el portafolio de los edificios, ¿no? Entonces, estando en Alcalá, a mí me hace mucha ilusión hablar del ejemplo que tenemos en Alcalá, en la Capilla del Oidor, que es la oficina de turismo. Bueno, pues aquí, y de exposiciones, aquí tenemos implantadas dos soluciones. Una de ellas es lo que se llama la solución de capacidad. Una solución de capacidad te dice en tiempo real, es como una especie de cortina invisible que cuenta unos y saca unos según entran las personas. Y aquí hablabas antes tú de la ética, no procesa imágenes para precisamente preservar la privacidad de las personas, pero tú sabes en tiempo real cuántas personas hay en el sitio. Esto en momentos COVID era muy importante, pero sobre todo conoces el patrón de verdad de las personas que van a visitar tus exposiciones y bueno, en la oficina de turismo, ¿no? Con lo cual tú podrías estar haciendo una adecuación de los medios para mejorar la experiencia del turista y sobre todo pues saber qué cosas te funcionan más y te funcionan menos. La solución de capacidad, por ejemplo, en el sector hotelero o en los museos te sirve además para ahorrar energía. ¿Por qué? Porque hoy en día la gestión de la energía no se hace basada en el número de personas que hay en un edificio. Y eso te puede generar ahorros entre el 10 y el 20%, preservando el confort térmico de las personas que están ahí. Simplemente pues porque la cuarta planta del museo, que no va nadie, pues en tiempo real no la estamos climatizando. La climatización es la mitad del consumo energético de cualquier edificio, ¿no? La otra solución que tenemos es el control de la calidad del aire interior de la propia oficina. Y los que estamos aquí, cuando cumplamos 80 años, habremos pasado 72 en interiores. Entonces, está muy bien que nos preocupemos de la contaminación de fuera, pero los edificios tienen 5 veces el nivel de contaminación, ¿no? Entonces, es muy importante preservar la salud. En caso COVID, especialmente importante porque el CO2 te daba la alerta, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú estás en un edificio donde tienes mucha gente, muchos administrados o muchos empleados, el impacto en la salud de estas soluciones es fundamental, ¿no? Y luego, por ejemplo, en los hoteles, lo que hemos hecho en Barcelona es implantar una cosa que se llama limpieza inteligente, que es muy simpática, porque además los sensores son muy baratos, valen menos de 20 euros, que lo que hace es cambiar el patrón de limpieza de horas establecidas al uso que de verdad tiene. En media te acabas ahorrando un 20% del coste de la limpieza, pero además es que el usuario que va se lo va a encontrar siempre limpio, ¿no? Y entonces, bueno, resumiendo, pues esos serían 3 ejemplos muy buenos para utilizar en turismo. Sí, muy actual además, ¿no? Por ejemplo, el que menciona de confort térmico en un contexto en el que ya por ley van a regular los termostatos de todos los edificios públicos y, bueno, pues en un contexto que venimos de una pandemia, el control de aforos, el accesos, el redistribuir a los visitantes en función del uso real que hacen del espacio donde van a disfrutar de la experiencia o donde están, es muy relevante, ¿no? Y bueno, y yendo al mundo de los hoteles, Álvaro, ¿qué hay de nuevo en el mundo de la innovación hotelera?
No, pues aquí se avanza muchísimo. Lo primero, muchísimas gracias por invitarnos a participar, porque yo creo que el punto de vista de los hoteles encaja perfectamente. Somos los usuarios de muchas de las cosas que se están contando. Ahora voy a contar dos ejemplos. Uno, respondiendo a lo que decía, creo que era Esther, la ponente en la mesa anterior, que hacían falta datos y que los usuarios, en este caso la colaboración público-privada, y desde el ITH estamos impulsando un proyecto para extraer datos reales de gestión de los hoteles, de ocupación, de precios, de cuántos turistas están viniendo, a través de qué canales vienen, de qué nacionalidades, cuánto están pagando, y estamos conectando los datos de los sistemas de gestión de los hoteles, que se llaman PMS en la jerga, Property Management System, de hoteles competidores, que eso es lo complicado. Que hoteles, en este caso, esto empezó en Benidorm, ya se ha expandido, está en toda la Comunidad Valenciana, está en Andalucía. Por eso cuando comentaba Costa del Sol digo, pues mira, estamos haciendo justamente un proyecto piloto con la idea que estás poniendo encima de la mesa, y estamos trabajando también con Canarias. Y al final es compartir datos. Estandarizar la extracción de los sistemas de gestión de los hoteles de manera automática para que los datos que tienen, y lo complicado es convencer a los hoteles que compartan datos. Obviamente tienen que ser anonimizados, no pueden ver datos de la competencia, toda la información que se saca tiene que ser de manera global, pero están compartiendo los datos de facturación y precios de los distintos clientes que tienen, no el dato a pasado que te da el INE, que eso está muy bien, sino los datos a futuro. De ahora mismo los empresarios que están participando en Andalucía o en la Comunidad Valenciana en el proyecto pueden ver a cuántos están vendiendo las habitaciones de 4 estrellas en primera y la línea de playa en el mercado británico para Semana Santa del 23. Cierro, me meto en el inserso o dejo el hotel abierto. ¿A qué precios? Entonces ya no están haciendo previsiones de, bueno, como he hablado con el tour operador y mi competencia me dice, y mi cuñado que tiene un hotel cree que va a abrir en semana. No. Están viendo los datos de ventas reales de su directa competencia, y más de 100 hoteles metidos en Benidorm, y las decisiones que se van a tomar ahí son mucho más inteligentes en principio. Los datos están, la decisión luego es del empresario. Oye, si los hoteles van a estar abiertos toda la temporada, el inserso ha bajado, los británicos vienen como locos, pues yo voy a poner un precio de apertura a tanto. Entonces, ahí yo creo que es un ejemplo muy, muy bueno de cómo, utilizando tecnología para dos cosas. Uno, para extraer datos y que los datos, hacerlos adecuados para comparar, te puedan servir para luego visualizar los datos y a partir de ahí tomar decisiones. Y el otro, que es justo lo que estabas comentando, Susana, nosotros participamos en una norma que se llama creo que es la 168 o la 504 del nodo IoT para hoteles, donde lo que queremos es juntar estas plataformas que vosotros estáis poniendo en marcha en muchos hoteles, oficinas, establecimientos, para que luego se puedan conectar entre otras plataformas, otros hoteles, o se puedan conectar con la plataforma de ciudad o de destino, y a partir de ahí, pues eso, compartir datos, la filosofía y la misma. Y lo más complicado de todo esto, lo más complicado no es la tecnología. Ahora sí que hay tecnología y con Power BI puedes ver un montón de cosas. Lo complicado es convencer a los usuarios de que tienen que compartir datos y datos sensibles. Nosotros hemos empezado por la parte de negocio, que era como la más complicada, pero lo que siguiente queremos hacer es, ya que tenemos a unos cuantos locos que están compartiendo datos sensibles, oye, ya que compartes datos de ingresos, ¿por qué no compartes datos de costes? Y entonces vemos cuánto te estás dejando en recursos humanos. Y se hablaba también de talento y cómo retener talento. Oye, ¿por qué no compartes datos de costes de insumos y costes de recursos humanos? Entonces, poquito a poco yo creo que aquí se puede hacer muchísimo, pero lo complicado es poner de acuerdo, en este caso, a la parte privada primero para que tengamos volumen de datos suficiente, y luego a la parte pública para que ponga un poquito de azúcar y esto sea apetecible. También este segundo ejemplo muy de actualidad, el comparar tus costes con tus competidores más cercanos, que nos va a pasar ahora a todos en la factura eléctrica, ¿no? Es la misma filosofía, nos va a decir lo que consume el vecino para hacer un benchmark y decir, oye, tengo demasiado alto el aire o no, ¿no? Una vez que tienes acceso a los costes, pues ya será cuestión de si me tiro a mirar costes de recursos humanos, costes de eficiencia energética, costes de agua. Y ahí hicimos un proyecto hace ya unos cuantos años aquí en la Comunidad de Madrid, y fue muy esclarecedor, porque nos dimos cuenta, y esto era un ejemplo que ponía siempre cuando contaba el proyecto para que se apuntasen muchos hoteles en Madrid. Vimos que en hoteles de 4 estrellas en Madrid que estaban en el eje de Castellana, que más o menos son hoteles competidores, porque cuando viene un turista hay una zona con unos precios más o menos, estás cerca de todo, la diferencia de gastos, en este caso era gastos por pernoctación de agua, se multiplicaba por 10. Hoteles de 4 estrellas en la Castellana con el mismo tipo de instalaciones, había algunos hoteleros que estaban pagando céntimos por pernoctación y otros que estaban pagando euros por pernoctación. Entonces era como, oye, no sé qué estás haciendo con tu hotel, pero por pernoctación, este que está 30 números más arriba en Castellana, que tampoco tiene piscinas ni tampoco tiene jacuzzis, está pagando 60 céntimos por pernoctación de agua y tú estás pagando 3,5 euros.
y los servicios en principio que le das al cliente parece que son similares. Míratelo. Sí, bueno, antes de pasar a Carlos, también me gustaría comentar el tema que has dicho de compartición de datos entre competidores, porque bueno, me parece un ejemplo espectacular la competencia. Justo ayer tuvimos un apasionado debate en la cena de cómo se tenían que compartir los datos y cómo no, si las telcos tendrían que ceder los datos por el bien común, quién paga estas fiestas, si la telco que ha invertido en recuperar esos datos debe darlos o no, porque tiene la intención de hacer un negocio, pero ¿por qué hacemos encuestas caras y que nos dan una información mala cuando está disponible eso que puede ser un bien social y común tremendo? Entonces, que haya ejemplos en lo privado en que la gente sea capaz de hasta con tus competidores compartir datos para tomar mejores decisiones, me parece un ejemplo fantástico. Sí, y ¿no? aquí es un mensaje entre comillas no tan positivo, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Miguel Ángel en la mesa anterior, que en Europa nos preocuparemos mucho de hacer esto éticamente de una manera correcta. Los americanos lo harán si les da dinero y los chinos harán exactamente lo que les dé la gana. Entonces, a la hora de poner soluciones vía estándar de facto, oye, yo he puesto una solución privada de facto encima de la mesa, esa solución que nos va a llegar de facto gratuita para que todos lo utilicemos y tal, vendiendo tu alma al diablo, esa solución siempre será china o americana. Me temo que casi nunca será europea. Y bueno, Carlos, cuéntanos de Ávila, ejemplos concretos que habéis hecho para la aplicación de la tecnología a vuestro destino, para ponerlo en valor, o las experiencias que consideres más relevantes de lo que habéis hecho ya. Nosotros, sobre todo, somos ciudad patrimonio mundial, que eso es lo primero. Pertenecemos al grupo de ciudades patrimonio de la humanidad y somos, como digo yo, un grupo exclusivo dentro de lo que es España, que aquí Alcalá de Henares, tengo bastantes Cáceres, bueno, pues hay bastantes compañeros que bueno, tenemos que cuidar nuestro patrimonio. Entonces, un hándicap importante era cuidar ese patrimonio, ya que las comunicaciones en Ávila son malas, son muy malas, porque realmente o tardamos mucho o cuestan mucho. Pues bueno, teníamos que defender nuestro patrimonio e intentar vender la ciudad al exterior de la mejor forma posible y utilizando las nuevas tecnologías. Nuestro patrimonio más importante es la muralla. Nosotros somos patrimonio mundial, no solo por Ávila y el casco viejo, sino por las iglesias extramuros, pero el monumento principal que tenemos en Ávila es la muralla. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Pues intentar que la muralla estuviese lo mejor conservada posible y que el deterioro de los agentes meteorológicos pues fuese el menor posible, o por lo menos estuviese controlado para poder hacer actuaciones, y en este caso que cualquier visitante que pueda ver la muralla lo vea pues como tiene que verlo, pues bien conservado y en su estado pues mejor para poder disfrutarlo. ¿Qué hicimos? Pues con la Universidad de Salamanca, con la Escuela Superior de Ingeniería, lo que hicimos es un gemelo digital de la muralla, en 3D, donde lo que hicimos fue levantar en 3D los 2.526 metros que tiene la muralla, con 83 estaciones láser. Lo que analizamos fueron más de 240 millones de puntos de la muralla para levantarlo en 3D y que cualquier afección que tuviese la muralla, pues poder detectarla. ¿Esto cómo se complementaba? Pues se complementaba con sensores de temperatura, sensores de viento, sensores de lo que son los deterioros climatológicos, e incluso se pusieron unos contadores de personas muy rudimentarios, porque esto estamos hablando ya de hace prácticamente 10 años, muy rudimentarios, que contaban el tránsito dentro de la muralla. Entonces, lo que nos ha servido todo este gemelo digital es el analizar en todo momento cómo está la muralla, cómo afectan las inclemencias meteorológicas, o por ejemplo se cae una piedra o hay cualquier fuga o cualquier humedad dentro de la muralla que pueda agrietarse la muralla o hacer cualquier deterioro en la muralla. Lo que hacemos es pues anteponernos a todo lo que va a pasar. Lo metemos dentro del programa, vemos lo que está pasando y hacemos la actuación. ¿Cómo hacemos? Así que nos ahorramos tiempo y dinero.
nosotros vamos a hacer una actuación en la muralla, como ya tenemos una previsión de lo que puede pasar y de lo que se va a realizar en la muralla, pues desde el área de urbanismo y patrimonio, pues analizan los datos y dicen, bueno, pues esta es la actuación que tenemos que hacer y utilizar este tipo de materiales, pues a lo mejor materiales impermeables para que no pueda meterse dentro de la muralla, pues la muralla es muy curiosa, la muralla de Ávila tiene 2 muros y todo lo del centro pues va relleno pues de todo lo que se encontraba, piedras, arena, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eso nos ha ayudado mucho a mantener la muralla. Ahora la segunda fase que queremos hacer es un control de aforos de la muralla, donde queremos utilizar todo lo que es pues las nuevas tecnologías y todo lo que se nos pone en el mercado ahora a disposición del ayuntamiento, de cómo visita la gente la muralla, qué partes de la muralla, ya por encima, son las más visitadas, son las que más se deterioran por el tránsito del turista, e intentar que el turista pues haga la visita de la mejor forma posible. ¿Qué queremos hacer? Pues hacer una visita pues a través de hologramas, a través de alguien que te cuente la historia de Ávila, pero además orientándole a donde nosotros queremos ir. Que ese día hay mucho turista y hay muchas colas, pues a lo mejor hay 4 puertas en la muralla, pues en vez de entrar por la principal, que es la de la puerta de las carnicerías, pues a lo mejor en ese momento pues les decimos que entren por otra puerta o que hagan la visita de otra forma totalmente diferente. Entonces estamos intentando hacer pues esa visita interactiva, pero a la vez ayudando al no deterioro de la muralla. También, ¿qué vamos a hacer? Pues poner cámaras en las entradas de Ávila, ver cómo se llenan los aparcamientos de Ávila y ahí utilizar lo que es el Big Data, lo que son los datos importantes de cuántos coches, quién entra, quién permanece más tiempo en la ciudad, quién no permanece más tiempo en la ciudad, para darles actividades diversas y que haya más pernoctaciones y las pernoctaciones pues perduren. En vez de si tenemos 1,7, la persona que llega a Ávila está 1,7 noches aproximadamente en Ávila, pues si intentamos conseguir las 2 noches o las 3 noches, pues mucho mejor, pero ahí hay que diversificar mucho lo que es la oferta turística, no solo patrimonial, sino naturaleza, deportiva, pero bueno, eso ya es otro proyecto que tenemos ahí, que es el plan de sostenibilidad turística, que ya lo contaremos en otro momento o luego más tarde. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que en la mesa anterior se decía del blockchain que era un problema buscando una solución. Este es un ejemplo de hacer bien las preguntas, ¿no? De ver qué problema tengo, pues por ejemplo la conservación de mi patrimonio, que es fundamental para que sigan viniendo los turistas a visitar mi ciudad, o la gestión de los visitantes y de su experiencia, y buscar qué tecnología me soluciona ese problema. Y es un caso de éxito también de tangibilización de cosas que en particular yo vengo oyendo hace tiempo y ha tardado unos años en verse en terreno, ¿no? Y bueno, yo creo que nos gusta a todos mucho hablar de casos de éxito, de casos concretos, pero también tenemos permitidme la broma, los casos de fracaso, ¿no? Que no nos gusta tanto hablar de ellos, pero yo creo que la innovación, al final, por definición, si eres innovador, tienes que ser valiente, atreverte a hacer cosas que no se han hecho antes, a probar cosas que no se han probado, y por múltiples motivos la realidad y en vuestras experiencias, tanto de proveedor de soluciones como de territorio, por ejemplo, que adopta esas soluciones, pues tenemos un historial de cosas que no han funcionado tan bien, pues porque no hemos hecho las buenas preguntas, porque la tecnología no era la adecuada, porque se nos ha acabado el presupuesto, porque ha venido un cambio político y ha cambiado el signo, porque no se ha mantenido suficientemente. Entonces os quería una pregunta genérica también a todos, si podéis contarnos, reflexionar acerca de alguna aplicación de la tecnología que no ha funcionado tan bien y qué aprendizajes habéis obtenido de ello. Bueno, yo voy a resaltar un fracaso de país en un tema concreto que creo que es la disponibilidad de los datos, ¿vale? Si consiguiéramos que España fuera la referencia en cuanto a datos abiertos y reutilizables, pero no solo públicos sino privados, creo que permitiría impulsar el desarrollo de nuestro país de forma considerable. Sé que cada empresa tendrá
tendrá siempre la percepción de, no, oye, mis datos quiero utilizarlos para incrementar mi valor. Y me puede parecer razonable, pero si hacemos una reflexión de forma general y vemos que el desarrollo del país, no tengo ninguna duda que sería mucho mayor, si todos los datos disponibles, tanto públicos como privados, estuvieran a disposición de la mayoría de gente, tendríamos un desarrollo mucho mayor. Eso querría decir que cada una de las empresas individualmente también tendría un desarrollo mayor. Yo sé que explicar esto la gente dirá, sí, vale, me parece muy bien, pero que lo comparta otro, ¿no? Y lo tengo muy claro y más teniendo en cuenta que hay muchos sectores, el sector privado que lo utiliza. Yo ayer que me reunía con la gente de BlaBlaCar y le pedía una serie de informes de cómo se mueve la gente que está utilizando la aplicación y qué ámbitos, para mí lo ideal es que BlaBlaCar, toda la Uber, Cabify, Bolt, Renfe, tanto públicos como privados, WeGo, todos los que están entrando ahora, pusieran todos esos datos a disposición pública. Creo que tenemos que tener la valentía de poder hacer eso. Cuando una compañía de telecomunicaciones está vendiendo sus datos, por ejemplo, al Ministerio de Transporte, para saber cómo se están moviendo los ciudadanos, yo si soy cliente de esa compañía de telecomunicaciones, lo mínimo que pediría es que una parte me lo pagaran a mí, ¿no? Oye, ¿qué porcentaje del dato que están utilizando mío para vendérselo a otro repercutiría sobre mí? Entonces, como no lo están haciendo, ya que no lo están haciendo, ni van a recompensar las empresas que están utilizando mis datos para generar valor, no solo para generar valor, sino para vender esos datos, por lo menos que lo ponga a disposición de todos. Yo creo que ese es el fracaso que tenemos. Antes se hablaba aquí de la ley de transparencia. Para mí en España no hay una ley de transparencia. Es otra cosa. Se hizo en una época para dar una respuesta a una situación de corrupción, más que por un convencimiento de que había que facilitar la transparencia, que yo creo que además la transparencia es un concepto superado, que a lo que tenemos que es la apertura de datos. ¿Vale? Entonces, hablar en ese sentido yo creo que lo que demuestra es que tenemos un fracaso en cuanto a no a transparencia, sino solo a la utilización de los datos, a facilitar el acceso a ellos, a que haya lo mayor número de datos disponibles y que puedan ser además fácilmente descargables. Antes alguien hacía referencia a ello, ¿no? Y parece que tenemos que pedir favores cuando lo tenemos que hacer, ¿no? Creo que yo resaltaría eso como el gran fracaso de país que no hemos conseguido hasta ahora. Bueno, ahí has tocado temas muy candentes y muy polémicos, ¿no? Yo, bueno, os he presentado a todos, no he hablado de mí y yo, bueno, pues vengo del lado oscuro, que cada uno... O sea, mi pasado es de proveedor de datos de telecomunicaciones porque estaba en Telefónica y teníamos un producto que era, bueno, lo lanzamos en mi época, en el 2013, Smart Steps, que era para sacar conclusiones a través de los datos, bueno, lo conocéis todos, ¿no? Ya uso de los datos móviles para aplicar a distintos sectores. Luego ahora soy consultor que utiliza datos para ayudar a las empresas turísticas a tomar mejores decisiones y también he sido gestor de destino. Entonces, bueno, desde mi punto de vista actual, pues por supuesto que quiero tener un acceso a unos datos que me ayuden a tomar buenas decisiones, porque a veces los datos que tenemos, se decía antes lo de Segitur, son a un nivel tan macro que es como un estudio de mercado, te ayuda a hacerte un dibujo, a ver unas tendencias, pero si yo lo que quiero es crear un producto, un negocio, tengo que hacer zoom tanto geográficamente como en refresco o en granularidad. Pero bueno, esa transferencia de datos al final lícitamente también las empresas quieren monetizarlo, también han tenido un coste para conseguir esos datos y bueno, hay que buscar el equilibrio entre en qué momento ese dato les es exigible a las empresas que los producen y por el bien común y en qué momento o qué parte de esos datos pueden reservarse para hacer un negocio, ¿no? Lo hemos preparado previamente la respuesta y la pregunta. Bueno, Susana, ¿qué nos cuentas tú de casos de experiencia en los que se pueda extraer conclusiones? Nosotros en concreto en Metricus realmente lo que vemos es lo contrario, ¿no? Cuando tú aprendes a gestionar con datos, esto es aditivo. O sea, tú empiezas por un problema que es el que te preocupa y cuando empiezas a ver cómo es lo que comentabais antes de la muralla, ¿no? Cómo es gestionar en tiempo real, tú ya no quieres volver al mundo analógico, ¿no? Pero en general diría que los proyectos tecnológicos que fracasan se debe fundamentalmente a dos cosas. La primera, no te has hecho las preguntas adecuadas, que para mí serían
lo que quieres hacer te genera más ingresos, te genera costes, cumple una normativa legal o quieres ser más sostenible, y deberías tener una respuesta para una de estas 4 preguntas. Si no la tienes y es cuarto y mitad de tecnología, pues probablemente ahí vas a fracasar. Y la segunda tiene que ver con las personas. Un proyecto tecnológico, 80% son las personas. Hay que hacer gestión del cambio, hay que acompañar a las personas para garantizar que esto pervive en el tiempo y es exitoso, ¿no? Muchas gracias. Sí, pues aquí, por ir al tiro, pensando proyectos que puedas decir que esto no tiene mucho sentido, o al menos lo bonito, que para algunos sí, para otros no. Las aplicaciones para algunas marcas hoteleras o las aplicaciones de turista de destino. Oye, hacemos una aplicación y está toda la oferta complementaria del destino, nos damos la panzada de conseguir digitalizar la oferta complementaria. Aquí están todos los tours, todos los restaurantes, fíjate que ya hemos conseguido tenerla, hasta las hamacas están, y luego ya tienes todo preparado y el turista, ¿por qué se va a bajar esta aplicación? Si va a venir aquí un fin de semana y no va a volver en 15 años hasta que sus hijos hagan la comunión, ¿para qué narices se va a bajar el turista esta aplicación de un pueblo y me da igual que sea Normandía, España o China? Dices, ostras, y a muchas marcas hoteleras, a muchas empresas les pasa lo mismo, que tienen una aplicación fantástica que hace un montón de cosas y tú has pensado que el turista, ¿por qué se va a bajar la aplicación de este hotel al que no va a volver en la vida? A ver si la encuentra lo primero, ¿no? Bueno, a ver si la encuentra, entonces dices, joder, es que nos tenemos que poner muchas veces en la piel del usuario para saber que esto que estamos preparando, y me da igual que sea administración pública o empresa privada, dices, hombre, si eres una gran marca y es un cliente que es cliente fiel tuyo y tiene la tarjeta, pues entonces hay algunos incentivos. Pero claro, hacer predicciones es complicado porque estaba pensando ahora un poquito, si nos llegan a decir a nosotros hace 15 años, yo creo que fue más o menos en el año 2010, tenéis, me da igual, $1 o $1 millón y tenéis que invertir entre... Apple acaba de sacar los cacharros, el teléfono móvil, el iPad, acaba de sacar FaceTime, que es lo siguiente, la videollamada. Dices, joder, es que han sacado el teléfono móvil inteligente y encima viene, todos los cacharros de Apple van a venir con FaceTime, que es la videollamada gratuita en todos sus dispositivos. Y al mismo tiempo unos rusos han sacado una aplicación que es para mandar mensajitos como los SMS, pero gratis. Si en el año 2010 a nosotros nos dices, ¿en qué vas a invertir tú? ¿En la videollamada gratuita de Apple o en una aplicación para mandar mensajitos como los SMS? Yo creo que todos en nuestro sano juicio hubiésemos dicho, lo que va a triunfar es la videollamada, y encima Apple te la da gratis. A ver cuándo los de Android van a sacar algo parecido. Y resulta que no, que es que el cliente, nosotros, no queríamos ni vernos ni hablar, lo que queríamos era mandarnos mensajitos. Dices, otras, entonces muchas veces a la hora de hacer predicciones de qué cosas van a funcionar, a toro pasado todo es muy fácil, pero cuando estás innovando, estás intentando plantear cosas nuevas, muchas veces el cliente siempre pone a todos en su sitio, pero muchas veces entender cómo el cliente va a utilizar la tecnología es lo más complicado de todo. Nosotros, bueno, a nivel de administración, por lo menos local, uno de los mayores problemas que nos encontramos, o por lo menos en Ávila nos encontramos, es los departamentos estancos. Ahora mismo el trabajar turismo con patrimonio, con urbanismo, con medio ambiente, es prácticamente imposible. Tú haces una reunión para poner en común, por ejemplo, el mayor problema que hemos tenido ahora es con el plan de sostenibilidad turística. Tú pones en una mesa allí a todos los técnicos municipales, a todos los políticos que gestionan las diferentes áreas y ponerles de acuerdo a todos, porque claro, lo que va bien para turismo no va bien para patrimonio, pero luego también urbanismo te da los problemas, pero a nivel medioambiental hay este problema. Entonces, el encajar todo lo que es las distintas áreas municipales, trabajar de una manera transversal es uno de los mayores problemas que tenemos los ayuntamientos, porque cada uno se dedica a su libro. Entonces yo, técnico de turismo, me dedico a mi turismo, pero la arqueóloga municipal a su patrimonio, pero la arquitecta municipal pues a urbanismo. Y claro, si se encarga de lo que son edificios municipales deportivos, pues a mí la muralla es para el otro, que a mí no. Entonces ese es el mayor problema en los departamentos estancos. Y otro de los mayores problemas que nos hemos encontrado es las tecnologías, lo que hablamos de los datos abiertos. El que si a ti llega una empresa, te pone una plataforma o te analiza unos datos, solo lo puedes hacer con su programa informático, que lo lee su programa informático y que además lo tienes que contratar con esa empresa. Ese es uno de los mayores problemas que tenemos, porque luego, claro, los costes de mantenimiento son muy altos,
el poder analizar ciertos datos. A nosotros nos ha pasado en alguna plataforma que esa empresa ha dado en quiebra, ha desaparecido, y entonces utilizaban una tecnología que las demás empresas con las que hemos trabajado posteriormente pues no leían esos datos, no se podían implantar. Y luego otro problema importante es la seguridad dentro de la administración pública. Depende de el encargado de informática de la administración pública que te encuentres, pues te va a ser mucho más exhaustivo o menos exhaustivo. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que es una tontería. Nosotros en el área de turismo tenemos una webcam donde vemos todo el lienzo norte. Entonces cuando nieva, pues qué bonito está. Cuando hace sol, oye, pues el lienzo norte precioso. Pues para poner en funcionamiento esa webcam las 24 horas ha sido toda una odisea. Han sido meses de trabajo para poner en una web, en la web de turismo, esa webcam 24 horas, 365 días al año. Eso es a nivel de administración, pues son de los mayores problemas que nos encontramos. Todo lo que va más lento, lo que es el trabajo transversal y los datos abiertos, que eso es muy importante no solo para tenerlos, sino también para poder trabajar las empresas. Sí, has tocado también temas muy, muy relevantes, algunos. Algo sobre lo que quería profundizar de lo que dices, por ejemplo, es en la continuidad de los proyectos. Una vez que adoptamos una nueva innovación que funciona en este caso, que luego se continúe, ¿no? Las aplicaciones que se hacen, se dejan ahí y se abandonan, que no hemos pensado en el mantenimiento, a lo mejor hemos pensado más en la noticia, en la rueda de prensa, y luego funciona un ratito, pero bueno, pues no se ha pensado mucho en que eso que se usa se siga usando, o eso que no se usa se conozca. Entonces, no sé, y bueno, tampoco tiene por qué ser ordenadamente, cada uno como queráis. Me gustaría, si tenéis alguna reflexión sobre eso, cómo continuar con las iniciativas, qué prevenciones tomar para continuar con las iniciativas que sí que funcionan, y cómo medir el éxito de esas, o sea, qué KPI vamos a poner realmente cada vez que implementamos un nuevo servicio, una innovación. Medimos si esto está sirviendo para algo, si no, si la gente lo usa, si funciona como debe de funcionar. Ayer en la mesa, en una de las mesas desde Navarra nos decían: yo estoy dando de baja todos los portales en los que comparto datos porque no los usa nadie. Bueno, en fin, tenéis reflexiones sobre la continuidad de la innovación aplicada al territorio del turismo o a las empresas privadas, y de los KPIs que hay que poner en práctica. Yo, rápido. Yo creo que, como bien has dicho, los políticos nos tenemos que intentar facilitar la vida a las personas. Muchas veces te metes en proyectos donde vas al titular, vas a decir qué bonito lo he hecho, cómo lo he puesto, y no piensas en la funcionalidad de ese proyecto y en la continuidad de ese proyecto. Yo creo que ahora mismo eso se está cambiando, la mentalidad del político también está cambiando. Nosotros, con el grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que hay aquí por varios representantes, lo trabajamos habitualmente, ponemos en común todo lo que nos funciona y todo lo que no nos funciona, y eso es, pues yo creo que una herramienta muy buena para poder tener casos de éxito y no de fracaso. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante, el que las administraciones hablemos, nos demos de cuenta de lo que funciona, de lo que no funciona, y que además desarrollemos proyectos de futuro. Yo creo que hay una figura que se tenía que crear en la parte pública, en toda la parte pública, hablo desde ministerios hasta ayuntamientos, que es la figura del friki, ¿vale? Además, voy a explicar qué papel podría tener. Normalmente el funcionario tiene poco incentivo para estar actualizado. Pasa algo parecido a lo que nos pasa a los que estamos en política, ¿no? ¿Qué ocurre? Que normalmente en lo que tiene que ver con los avances de la tecnología, que va tan rápido, como no tiene ningún incentivo para saber cómo va evolucionando las cosas, llega una empresa tecnológica puntera y al político de turno y al técnico de turno le vende las maravillas del mundo. Las maravillas del mundo que no lo son tanto, por lo que le cobran además un pastón, que seguramente le vaya a tener atado de por vida
porque si no vuelve a utilizar su tecnología no va a volver a poder utilizarla o actualizarla. Por eso digo que creo que hace falta, tanto en la política como en la administración pública, el friki que consiga consultarle, oye, ¿qué va a pasar mañana? ¿Este me está vendiendo una moto o no? Porque creo que es uno de los grandes problemas que se tienen actualmente en las administraciones públicas, ¿no? Y sobre todo en lo que tiene que ver con los ayuntamientos, que suelen ser los que más contratan ese tipo de tecnología. Si echáramos una cuenta real de lo que pagan los ayuntamientos por determinada tecnología y cuánto vale de verdad, creo que estaría sobredimensionada en un 90%. Y creo que ahí a lo mejor incluso me quedaba corto. Entonces creo que necesitamos, si antes decía que la política o los políticos necesitamos estar actualizados porque somos los que tenemos que hacer la legislación que influye en todo el mundo y estamos desfasados, cuando nos vamos a la administración pública pasa algo parecido y además con algo más preocupante. La gente piensa que los políticos somos los que mandamos y no es cierto, son los técnicos. Yo que, como he dicho antes, tengo mucha relación por mi responsabilidad con el Ministerio de Fomento antes y ahora de Transporte, ¿alguien piensa que toda la gente que forma parte del Ministerio de Fomento y desde hace muchos años y seguirán muchos años y no cambian, no son los que tienen la capacidad de mandar? Imagínate, eso pasa en un ministerio, pasa en un ayuntamiento y pasa en todas las administraciones. Por eso, en una lógica como la actual, en el que los cambios se producen tan rápido, tenemos un problema. Y la parte pública tiene un problema. Y es lo que tenemos que repensar. Creo que a día de hoy no existe colaboración pública-privada. Lo que existe es cómo la parte privada le vende motos a la parte pública y la parte pública paga mucho más de lo que vale y aprovecha de forma muy pequeña lo que podría aprovechar determinados fondos. Yo creo que todos los que están en la parte pública, algunos concejales, tendrán en su cabeza muchos proyectos. Veo a Jorge, que es el concejal de turismo de Cáceres. Yo estoy pensando en algunos, pero tengo claro que cada uno tiene en su cabeza algunos de esos proyectos que alguien licitó en un momento dado, que lo pagó como que era maravilloso y dice, joder, con este millón podría haber hecho 10 veces más de lo que se hizo. Bueno, y si ese friki no está dentro, igual hay que buscarlo fuera, ¿no? Da igual puedes buscar a quien te audite o asesore las tecnologías que te quieren vender, ¿no? Que hace un menor para alguien que te diga, oye, lo que me cuenta es verdad o no es verdad, ¿no? Yo quería comentar que yo creo que el reto que tiene la Administración también por delante es aprender que el mundo de la tecnología ya no es como antes, ya no hablamos de proyectos gigantescos informáticos de no sé cuántos meses, que está el SaaS, que además es mucho más sencillo, necesitas menos frikis en la Administración porque ya los tienes fuera y claro, es muy difícil darle continuidad a un SaaS porque es un servicio de suscripción anual, cuando la Administración está preparada para hacer grandes proyectos pero que se acaben, ¿no? Entonces, eso es un reto muy importante. Yo creo que cualquier proyecto que hagas, tecnológico o no, tiene que tener un KPI y el KPI se llama retorno sobre la inversión. Totalmente. Porque cualquier empresa privada analiza sus proyectos así y mucho más las empresas públicas, ¿no? Que gestionan dinero que es de todos, ¿no? Entonces, un ROI para mí sería absolutamente imprescindible. Sí, si no solo en lo económico, también a lo mejor en el retorno a la ciudadanía. Pero siempre sí, hay formas totalmente, de cuantificar. sí. No, y ahí, andando en lo que dices, que estoy totalmente de acuerdo, yo creo que lo habéis dicho todos. En la empresa privada tiene que haber KPIs, el retorno de la inversión se tiene que medir, pero tenemos que tener en cuenta que si estamos hablando de proyectos de inteligencia, innovación, sostenibilidad, muchas veces lo que tenemos que hacer es definir esos KPIs porque no existen. No vas a estar comparando un proyecto de innovación en inteligencia artificial en una empresa privada o en un ayuntamiento con un proyecto de inversión en edificio, porque el retorno que te da uno lo puedes medir, cuál es el payback, cuál es el TIR y tienes los numeritos, pero si mides exactamente esos mismos números en un Excel de un proyecto de innovación en sostenibilidad social, pues los números no van a salir. Pero eso otro que te está dando el proyecto, o al cliente, o al inversor, o al ayuntamiento, tienes que ser capaz de medirlo y luego poder compararlo porque o en el Consejo de Gobierno o en la Junta de Administración, al final, oye, tenemos 1.000 millones de euros para invertir. Y tenemos que invertirlo con algún criterio. Y si no tienes KPIs, desde luego que no vas a poder hacer un buen seguimiento. Bueno, yo creo que nos estamos quedando ya sin tiempo, aunque quería hacer una última pregunta, bueno, rápida, aunque no tiene una respuesta muy rápida, pero bueno, yo creo que en este mundo de los datos, de la inteligencia artificial, al final los que proveen tecnología intentan productificar, hacer un producto, un estudio turístico para todos, al que darle a la manivela y poder hacer.
pero la realidad, y yo creo que por mucho tiempo, es que esto es una venta consultiva, que al final necesita acceso a la tecnología, acceso a los datos relevantes, conocimiento turístico sectorial para que entre todos remando en una misma dirección se llegue hacia algo que realmente sirva. Entonces la pregunta es, ¿veis que tiene sentido llegar a la productificación, a lo mejor para ayuntamientos pequeños o para empresas pequeñas, de los servicios de datos? ¿Lo veis deseable? ¿Lo veis factible? ¿Lo veis próximo? Yo lo veo muy necesario porque si no va a haber muchos, al menos en la parte privada empresarial, que se van a quedar fuera. Entonces, si no conseguimos, y ya ver grandes empresas, pues los hemos mencionado, Facebook, Google and Company, pero también Meliá, Starwood, Hilton, están tirando de, llámalo como quieras, Big Data, inteligencia artificial aplicado a el negocio para conocer mejor al cliente, venderle más, venderle mejor. Si permitimos que las grandes empresas utilicen esta tecnología y no somos capaces de estandarizar soluciones para las pymes, y a lo mejor, oye, una solución de inteligencia sencillita con un cuadro de mando sencillito para restaurantes de hasta 20 mesas, para hoteles de hasta 20 habitaciones, para agencias de viajes que, como no seamos capaces de darle una solución en SaaS o como quieras, que contraten un servicio que con un poquito de formación, hace falta talento. Esto no es aquí la pregunta, oye, pregúntale cuándo abro y que te lo dice la máquina. No, hace falta formación y talento, capacidades en las empresas, pero la parte tecnológica hay que dársela mascada. Porque si esperamos que estos desarrollos vayan de motu propio y que el proveedor que está ya sacando rendimiento de estas aplicaciones tecnológicas en grandes clientes llegue en la cola de clientes hasta el cliente pequeño, estamos muertos. Y aquí hay un tema de timing. Si esperamos a que tecnológicamente esto madure, pues pasarán unos cuantos años hasta que la tecnología llegue. Entonces, nosotros intentamos impulsar siempre que este tipo de soluciones para los pequeños se estandaricen y se dé formación para que pueda haber un match de tecnología que están utilizando los grandes para los pequeños, paquetizada, que es el módulo que tienes para hoteles pequeños o para hoteles urbanos, tal, porque si no los pequeños por sí no lo adoptan. Hubo una época en la parte pública, en los ayuntamientos sobre todo, en el que el objetivo es tener wifi público. Incluso algunos siguen con eso, cuando ya no tiene ningún sentido porque la capacidad del wifi público que puedes dar a un usuario que tiene un móvil conectado a datos a mayor velocidad no tiene ningún sentido, ¿no? Hubo el momento ese del que el objetivo era tener una wifi. No era el objetivo decir que la gente pueda tener conexión a una velocidad o tal. El objetivo era tener wifi. Yo creo que ahora los ayuntamientos se van a marcar un objetivo que es tener una herramienta de inteligencia artificial. Da lo mismo lo que haga. Lo importante es tener una herramienta de inteligencia artificial. Si el análisis se hace de forma equivocada, y como decía antes, incluso lo decía poniendo el ejemplo del Ministerio de Transporte, que hemos cambiado que antes era Fomento y ahora Transporte, para que el fin sea la movilidad, sea el transporte y no sea la herramienta, que es la infraestructura. Si no cambiamos aquí lo mismo, que nos fijamos en el objetivo final y no en la herramienta, seguiremos teniendo el problema que además creo que va a venir esa época. Así que el que venda inteligencia artificial, sea del tipo que sea, haga lo que haga, creo que tiene un campo en la parte pública maravillosa para vender aplicaciones de inteligencia artificial y veremos a los ayuntamientos diciendo he implantado una aplicación de inteligencia artificial, da lo mismo para lo que sirva porque es lo que sabe vender y creo que es el concepto que tenemos que cambiar y la mentalidad. Sí, para terminar, yo creo que ahí es importante desde las administraciones públicas, desde las federaciones de empresarios, de hotelería, de hostelería, lo que hemos dicho, el guiar un poco a los pequeños empresarios, a los bares, restaurantes más pequeños, el darle la herramienta hecha, darles la información, darle para qué sirven y el decirles cómo se utiliza. Porque realmente nosotros lo que nos encontramos, por lo menos en Ávila, es que desde que tú planteas una idea hasta que ésta se materializa, sobre todo a nivel de restauración, hotelería, cuesta mucho y eso la mejor herramienta para desarrollarla son las federaciones de hotelería, de hostelería y las federaciones de empresarios, que son como digo yo, el brazo ejecutor y el que va a llegar realmente a ese fin, que es el dar el mejor servicio con la mejor tecnología posible para que el usuario pues tenga la mejor respuesta, el mejor servicio y se encuentre bien, a gusto y sobre todo que vuelva. Eso que es lo que nos interesa. Sí, bueno, yo totalmente de acuerdo en que hay que hacer accesible la tecnología
a los agentes a lo mejor que la tienen más lejos, pero yo insistiría en el mensaje que hay que acompañar al usuario. Es decir, tú puedes darle un Ferrari a alguien que si se lo da sin gasolina no va a funcionar, ¿no? Entonces, ese acompañamiento a las personas para que le pierdan el miedo a la tecnología, para que entiendan lo que les puede dar, probablemente llevará a que se hagan muchas más preguntas y acabe funcionando en el medio plazo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los 4 por vuestras aportaciones, que creo que han sido muy interesantes todas, y también, bueno, un ejemplo de que cada vez hay más casos reales de éxito, nos movemos menos en pruebas de concepto y en casos de uso y más en soluciones y en puesta en marcha de servicios y productos. Muchas gracias y creo que vamos a la conclusión ya, ¿no?